Si hay algo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios, que Él está siempre. Él está siempre presente, que Él está siempre disponible y a Dios podemos acudir siempre, en todo momento, en todo momento. No tiene un horario preestablecido de atención y un horario de no atención. Siempre podemos acudir a Dios. Él está siempre disponible, está a nuestra disposición, a punto tal que envió a Jesucristo para que nosotros podamos tener acceso a Él. La única condición que pone es que vayamos por el único camino, por el único mediador. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor podemos llegar al trono de la gloria y tener esa posibilidad de acceder a Dios. Y esa es una bendición, ese es un regalo de acceder a su poder, de acceder a su sabiduría, de acceder a su preciosa presencia. Eso es algo que no se puede comprar con dinero. Lo que Dios nos da y lo que tenemos en Dios, que habita, en ese Dios que habita en nosotros, no lo puede comprar ningún adinerado del mundo ni con todo el oro del mundo. Es el tesoro más preciado y más precioso que tenemos. Su poder en nosotros. Pero alguien quiso comprar el poder de Dios. Y dice la palabra en Hechos 8:9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Alguien dedicado al ocultismo, dedicado a la magia, dedicado a todo lo que sea el mover, más que nada de Satanás. Y especulaba y hacía negocios con eso, como hacen muchos negocios aquellos que hacen distintos tipos de curanderismo, ocultismo y ese tipo de cosas que engañan a la gente. Bueno, este era uno de ellos. Dice que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y el versículo 12 del mismo capítulo 8 dice que, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe estaba transmitiendo, haciendo conocer la palabra de Dios y haciendo conocer al mundo entero que le escuchaba, a aquellos que le escuchaban en ese momento y que pertenecían al mundo o a los gentiles, que el único camino era Jesucristo y que debían convertirse y exteriorizar esa conversión mediante el bautismo. Y dice que se bautizaban hombres y mujeres. El versículo 13 nos dice que también creyó Simón mismo. Simón, el mago, también creyó y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es decir que aparentemente se había convertido. Aparentemente porque lo demostró y lo exteriorizó a través del bautismo. Escuchó a Felipe y vio grandes milagros, las grandes proezas que el Señor hacía de las manos de los apóstoles, utilizando las manos de los apóstoles, y quedó atónito, sorprendido.
vio señales y grandes milagros. Y dice que estaba siempre con Felipe. Aparentemente, se había convertido y era un colaborador de Felipe. Y el versículo 17, para no leer todo, me salteo algunos versículos, dice que entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles imponían las manos a la gente y la gente recibía el Espíritu Santo. Pero no era porque los apóstoles quisieran, sino porque Dios quería dar el Espíritu Santo y utilizaba a los apóstoles para derramar su poder. El versículo 18 nos cuenta que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Quiero yo tener ese poder. Imagínense, el ser humano siempre con esa tendencia a exaltarse, a mostrarse, a hacerse ver y a obtener beneficios. Entonces, Simón lo primero que pensó es, bueno, voy a ser conocido por todos, me van a seguir todos, la gente me va a seguir. Qué lindo, ¿eh? Voy a ser famoso y me voy a hacer rico. Quiero ese poder. Quiero que por mis manos también la gente reciba el Espíritu Santo. Quiero dar el Espíritu Santo imponiendo las manos. Y le quiso comprar el poder a los apóstoles. Entonces no estaba tan convertido. Terminó decepcionando. Al lado de Felipe siempre, y cuando pudo mostrar la hilacha, la mostró. Lo único que buscaba es su exaltación propia y el beneficio personal, creyendo que a Dios se lo podía comprar con dinero, creyendo que el poder que tenían los apóstoles es porque lo podían dar como dar una camisa comprada o vendida por ellos a quien quisiera pagarle. Pensaba siempre en lo económico. Y les dijo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos, reciba el Espíritu Santo. El versículo 20 nos dice que Pedro le contestó diciendo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios se obtiene por misericordia, por amor de Dios, y lo obtienen los que tienen rectitud ante Dios. Aquellos que ganan o se ganan la confianza de Dios, aquellos a quien Dios sabe que puede confiarles de lo suyo. Y lo suyo es poder, es acción, es milagro, es señales, es Espíritu Santo. Puede utilizar a los hombres o puede hacerlo en forma directa. Pero a los hombres que va a utilizar son aquellos que se ganan la rectitud. Por rectitud se ganan. Se ganan ser utilizados como instrumento de Dios. La salvación es su regalo, pero todo lo demás que Dios pueda adicionar en nosotros como siervos depende de nuestra consagración y de lo que podamos generar en Él, la confianza. Simón se había bautizado, aparentemente se había convertido.
Estaba siempre al lado de Felipe, pero no era confiable. Y lo demostró desenmascarándose cuando pidió comprar la posibilidad de derramar el Espíritu Santo. Y le contestó después Pedro, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. No tienes parte en este asunto, ni suerte en este asunto. Estás equivocado. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Significa que Dios ve la rectitud del corazón para derramar de sus dones, de su gloria, de su poder, derramar la posibilidad de ser utilizados o que seamos utilizados como herramientas suyas. Ve, mira, observa la rectitud de cada corazón y determina quién es confiable y quién no. Porque eso depende de Dios. Pero por sobre todas las cosas, y además de mirar la rectitud de cada corazón, también tiene en cuenta que Él es misericordioso. Porque aun siendo recto de corazón, aún así es necesaria la misericordia, la gracia de Dios. Y a continuación le dice en el versículo 22, Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ya mismo, arrepentite. Y quizás Dios te perdone lo que has pensado. O sea que Dios no mira solamente nuestros actos, sino nuestros pensamientos, nuestros rectos pensamientos. Y le impulsan a que se arrepienta por haber querido usufructuarlo a Dios. A veces queremos usarlo a Dios nosotros, en lugar de dejarnos usar por Dios. Simón quiso usarlo a Dios. Simón pensó en su gloria. Simón pensó en su imagen. Simón pensó en su beneficio económico. Simón pensó en que lo iba a seguir mucha gente. Dios solamente miró la rectitud de su corazón. Y Pedro le mandó a que se arrepienta. Quizás seas perdonado. Quizás. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué terrible estar tan cerca del cielo y estar en prisión de maldad. Estar perdido y a las puertas del infierno. Porque él estaba al lado de Felipe, porque él estaba con los apóstoles, porque él se había bautizado. Aparentemente se había convertido y por ende estaba cerca del reino, aceptando la salvación que le había dado Jesucristo. Pero cuando se desenmascara su verdadera intención, quedó automáticamente a las puertas del infierno, en prisión de maldad.
Seamos rectos ante Dios. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Seamos rectos ante Dios. Seamos auténticos, transparentes, sinceros. Sin especulaciones. Porque Dios ve la rectitud de cada corazón. Cuando habló y exteriorizó su verdadera intención, quedó de estar a las puertas del cielo, quedó a las puertas del infierno. La religiosidad, el acto religioso de por sí, no te da la posibilidad o no te asegura la salvación. Porque aún estando o formando parte de la iglesia, podemos escuchar de Dios esas palabras que nos da Mateo 7:23. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que Dios nos libre. Que Dios nos enseñe a ser rectos de corazón. Que Dios nos enseñe a ser confiables. Y si tenemos que esmerarnos a ser así, debemos serlo así. Porque cuando Él venga a buscar a su iglesia, que Dios sea misericordioso y no escuchemos esas palabras, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Cuánta gente que está en el mundo y que simplemente por ser religiosos y no conocerlo a Jesucristo, escucharán esas palabras? Está en juego ese futuro nuestro. Pero en esa ocasión ya va a ser demasiado tarde. Simón tuvo una oportunidad más, pero tenía que arrepentirse. Por eso Pedro le dice, arrepiéntete, si no, va derecho al infierno. Ese poder que tenían los apóstoles, los discípulos del Señor, era algo que le había conferido Dios, algo que les había confiado Dios a ellos. No hay poder humano, no hay cargo, no hay honor, no hay dinero que pueda comprar lo que nos da Dios. Todo lo que tenemos y que a veces no lo valoramos porque no podemos palparlo materialmente, es algo espiritual. Todo el regalo de cada momento, de su protección en cada instante de la vida, no se puede comprar con nada. No se puede comprar con nada. Tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que valorar que Dios te sana, que Dios te cuida a vos, a tu familia. Que Dios te quiere apartar o te va apartando de a poco de los malos caminos. Tenemos que valorar que Él está pendiente de nosotros. Tenemos que valorar que todo lo que hacemos por la causa de Cristo es poco comparado a todo lo que Él hace por nosotros. Tenemos una riqueza tremenda. Tenemos al Señor, que nadie puede comprar lo que tenemos nosotros, ni nosotros lo podemos vender tampoco.
Es una gracia, es una gloria, es una victoria de Dios. A veces nos quejamos, a veces nos preocupamos, nos amargamos, nos entristecemos. Y sí, hay momentos difíciles. Pero lo que tenemos en nosotros, la presencia del Dios vivo en nosotros, es algo que no lo puede tener ni la persona más rica ni más poderosa del mundo. A no ser que entre por el camino angosto por medio de Jesucristo. Pero nunca va a poder entrar con su dinero o por su poder o por su cargo. Esa eternidad es un regalo de Dios. Entonces, mientras estamos, hermanos, en esta tierra, tenemos esa esperanza futura, pero también tenemos su permanente protección y poder que Él nos sostiene. Es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo. Un amigo que nos acompaña. Es un amigo que está con nosotros. Es un amigo que no te abandona nunca. Ese amigo de verdad está siempre. Y es muy valioso. Es muy valioso, lo tenemos que cuidar mucho. Lo tenemos que cuidar mucho. Entonces la vida cristiana no es una religión hueca, una religión vacía. Es una relación personal e íntima con Jesús. Es una relación en donde Jesús confía en vos y te va dando de sus dones, de su espíritu. Y es una relación en la cual nuestra vida es fe, es confianza, es certeza absoluta en aquel que nos salvó. Es un regalo de Dios que tenemos. Tenerlo a Jesucristo es un regalo de Dios. Él es el que nos salvó de esas llamas que queman y no consumen. Pero también tenemos que ser conscientes que la predicación produce fe verdadera y hay quienes o en quienes se genera una fe falsa, como en el caso de Simón. No tenemos que desanimarnos ni angustiarnos por alguien que a veces se apartan del camino del Señor. Nos angustia como persona, nos angustia, nos entristece. Pero es una posibilidad latente. ¿Por qué? Y porque hay gente que asume el camino de Cristo con fe verdadera y hay otros con fe falsa, como Simón. A veces la semilla cae en buena tierra y a veces la semilla cae en mala tierra. Esa es la verdad de la vida cristiana. Hay ocasiones en que las ramas permanecen en la vid y otras que son cortadas para ser enviadas al fuego. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta cuál debe ser nuestra ubicación en ese camino al reino. Y buscar que Dios se revele a nosotros. Se revele en el sentido de revelarse, de mostrarse, de darnos de lo suyo. Porque siempre, siempre en la viña hay trigo y hay cizaña.
Hay aquellos que perseveran y aquellos que no perseveran. Que nosotros seamos quienes nunca retrocedemos. Que nosotros seamos aquellos hombres y mujeres en Cristo que siempre avanzamos aferrados a Él. Aún en los peores momentos, nunca retrocedemos porque nuestra fe es verdadera, como dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Un cristiano siempre marcha hacia adelante, aún en aquellos momentos difíciles. Un cristiano es el que camina y marcha siempre en pos de nuevas victorias, porque tiene a aquel que es hacedor de la victoria. Un cristiano no es aquel que se detiene por comodidad o que se detiene porque no puede o no tiene tiempo. Un cristiano sabe que sí puede en Cristo Jesús, que sí puede en el Señor, y que se brinda totalmente para recibir y dar a ese Cristo que vive en él. Simón parecía un creyente verdadero. Felipe lo aceptó, lo bautizó, estaba siempre con él, pero buscaba otra cosa. Pensaba en él. Hermano, si sos del Señor, si le perteneces a Él, si tenés ese camino de salvación o estás en ese camino de salvación, no pienses en vos, piensa en Él. Deja de pensar en vos, porque esa salvación, esa victoria y ese poder no viene por mérito tuyo, viene por la gracia de Él. Una gracia que no la podés comprar en ningún lado. Anda a la esquina, aquí al supermercado, a ver si te la venden. Tienen un montón de cosas. Te pueden vender un montón de mercadería. Pero lo que te dio Dios, lo que te dio Jesús, no lo podés conseguir en ningún lado. Deja de pensar en vos. Pensá en aquel que te dio la vida. Y que tu fe sea verdadera y no como la de Simón. Y esa fe debe estar siempre cimentada en la verdad. Simón no vivía en la verdad. Tenía un concepto equivocado de sí mismo. Se creía más. Se creía importante. Y se creía que podía hacer cosas trascendentes. Quería trascender. Se equivocó. Se equivocó. Tenía un concepto equivocado de la salvación. Tenía un concepto equivocado del Espíritu Santo. Pensaba que era una mercadería que se compra y se vende. Y aparentemente tenía un concepto equivocado del pecado. No sabía el pecado grande que estaba cometiendo. Todo ese ego, ese yo interior le impidió ver la fe verdadera. Hermanos, tenemos en Cristo Jesús la fe verdadera. Tenemos a ese amigo que siempre está con nosotros en dificultades. Ahora bien, tenemos que buscar esa fe de confianza y de entrega a Jesucristo, porque nuestros recursos no son suficientes. Simón quiso utilizar recursos humanos y no sirven. El que tiene recursos infinitos es el Señor, es nuestro Dios. Entonces busquemos
Yo les voy a decir y les voy a contar ahora cómo lograr lo que quiso lograr Simón. Simón lo quiso lograr con dinero, pero yo les voy a decir, les voy a comentar cómo se debe lograr a través de la palabra de Dios. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. La generosidad del Señor es increíble. Nosotros que somos siempre egoístas, que no queremos dar de lo nuestro nunca nada, que nunca tenemos tiempo, nunca podemos aportar, nunca podemos dar, siempre queremos recibir. El Señor dice, si vos tenés falta de sabiduría y querés tener sabiduría, pedile a Dios. Sabiduría para las cosas espirituales, sabiduría para la vida. Y dice que si le pedís a Dios, Él da a todos abundantemente y no te va a reprochar nada. Y le será dada. Es una promesa de Dios. No hace falta el dinero. Hace falta un corazón recto. Y continúa el versículo 6 de Santiago. Pero pida con fe. No para vos. No creyendo en vos. No pensando en vos. Sino para Él. Creyendo en Él y pensando en Él. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Tu vida no debe ser un mar de dudas. Tu vida debe ser una confianza absoluta al Señor. Tu vida debe ser un compromiso permanente a Dios, porque vos confías a aquel o en aquel en quien o con quien te comprometes. Tu vida debe ser un acto de fe permanente, no un acto de duda permanente. No como la onda del mar, que a veces está arriba y a veces está abajo. ¿Vieron cómo son las olas? Y a veces así es nuestra fe. A veces así es nuestra confianza a Dios. A veces estamos arriba y a veces, ¿por qué, Señor? Así es nuestro compromiso con el Señor. A veces está allá arriba y a veces está allá abajo. Así es nuestra responsabilidad para con Dios. A veces está arriba, nos llevamos al mundo por delante y a veces está por el suelo. Y a veces también así es el amor con Dios. Hasta que vienen las tentaciones, estamos hasta ahí arriba y después bajamos. Bueno, pedile a Dios sabiduría. Pedile a Dios y te va a dar todo lo que vos necesitas y abundantemente. Pero no seas como las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Que es arrastrada por el viento, arrastrada por el pecado, arrastrada por los vicios, arrastrada por el ego, arrastrada por el orgullo, arrastrada por la comodidad. No te dejes arrastrar. Tu fe debe ser firme, con convicción, y pídele a Dios, y Dios te dará abundantemente lo que pidas. Tenemos un Dios generoso. Comencé diciéndoles que Él está a nuestra disposición.
Dios está a nuestra disposición. Lo que sucede es que nosotros no siempre estamos a disposición de Él. Pero Él sí. Para todo. Para todo. Hasta para darte sabiduría. Porque muchas veces nuestras decisiones son decisiones cargadas de ignorancia. Nos falta esa sabiduría espiritual que nos permita encarar la vida espiritual y la vida secular también con la sabiduría de Dios. Pero claro, Dios te dice, bueno, pero tenés que ser de una sola pieza, ¿eh? No de aquí, abajo, no. Vamos derechito, ¿eh? Derechito en tu corazón, derechito en tu rectitud, derechito en tu fe, derechito en tu confianza, derechito en tu compromiso. Es una palabra que impulsa a no dudar nunca. Sí tenés que dudar de vos. De Él nunca tenés que dudar, porque Él es un Dios de grandeza. Entonces pidámosle a Dios con esa actitud, esa medida especial que necesitamos para comprender la fe. A veces no sabemos entender la fe porque no le conocemos a Jesucristo. Pidamos esa sabiduría a Dios. Y la fe se basa en confiar ciegamente, o se basa en confiar ciegamente en las promesas de Dios, en comprender cada una de sus promesas y confiarlas totalmente. Eso es sabiduría espiritual. No confianza en ti, no confianza en vos, no confianza en el mundo, no confianza en los hombres. Sabiduría espiritual es confiar en las promesas del Dios grande. Y esas promesas son abundantes, abundantes. Y en los momentos de sufrimiento también necesitamos esa sabiduría de Dios. El Proverbio 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que vos piensas. No te apoyes en tus decisiones. No te apoyes en tus deducciones. No te apoyes en tus conclusiones. No te apoyes en tu razonamiento. No te apoyes en un mundo en crisis. No te apoyes en los políticos. Apóyate en Cristo. Apóyate en Cristo. Y el versículo 6 de Proverbio 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y a veces, y este proverbio me hace pensar algo, si a veces andamos torcidos, es porque no lo reconocemos a Dios o no andamos con Dios en todos nuestros caminos. A veces nos salimos, nos sacamos o nos sacan de ese camino. Y Dios nos pide, anda en todos tus caminos y Él te enderezará. Y no habrá ni vicio, ni mundo, ni pecado que te atrape. Porque Él se encargará de darte abundantemente lo que necesitas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio. No nos creamos sabios, porque no lo somos. Nuestras opiniones son opiniones humanas. Nuestras deducciones son deducciones humanas. No seas sabio, no te la creas. No te la creas.
¿Hay alguno que se la cree aquí? Pobre, ¿no? Si alguno se la cree. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y cómo conocer esa sabiduría? Cuando tenemos la sabiduría de Dios, porque ahora viene. ¿Y cómo yo sé, hermano, si Dios me da esa sabiduría? O me la ha dado a esa sabiduría, o me está dando esa sabiduría. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea, es pureza, es rectitud. Después es pacífica. Dios te da no para que te vanaglories de lo que te da, sino para que actúes pacíficamente y con pureza y rectitud. Es amable, es benigna. Esa es la persona sabia, llena de misericordia y de buenos frutos. Cuando tengas sabiduría, lo vas a demostrar por todos estos frutos y por todas estas acciones, sin incertidumbre ni hipocresía. Nada va a ser incierto en tu vida. Todos van a creerte y todos van a aceptarte o no, porque vos tienes esa verdad en ti. Y habrá quienes la acepten y habrá quienes la rechacen. Pero nunca la hipocresía. Cuando se manifiesta esa acción en el ser humano, esos frutos, es porque allí hay sabiduría. Porque pidió sabiduría y Dios le dio abundante sabiduría. Y Dios le entregó lo que Simón quiso comprar con dinero y que no se compra con dinero. Que se compra con una acción del corazón recto ante la presencia de Dios. Que tampoco se compra. Es una misericordia de Dios. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. El que tiene la presencia de Dios, los dones de Dios, el mover del Espíritu Santo y ve que en su vida existen todos estos frutos, vive siempre deleitado y confiado en Jesús. Vive siempre en paz, porque su confianza, su vida, su ser, todo descansa en Dios. Sabe descansar en Dios. La angustia, la ansiedad, los nervios, la incertidumbre, el temor, es porque todavía no aprendiste a confiar en Dios. Cuando confías en Dios, vivís en forma amable, pacífica, benigna, con buenos frutos. O sea, hermanos, que todo lo que tenían los apóstoles y que Dios les había dado está a disposición de nosotros. Claro que en las condiciones y con las condiciones que Dios pide. Porque Dios quiere darnos abundantemente, más de lo que nos ha dado. Y nos ha dado mucho. Y nos ha dado mucho. Y es mucho lo que le da a cada creyente fiel, a cada creyente leal, a cada creyente auténtico, a aquel que le busca de corazón. Nunca te deja solo. Es ese amigo que está siempre, permanentemente con nosotros. Ese Dios de verdad es generoso, no es egoísta.
está a disposición para aquel que le pida y así darle abundantemente. Amén.